Buenas tardes, me están escuchando, ¿no? Hoy, 19 de mayo del 2026, vamos a hacer la clase de esquizofrenia. Siento mucho su tardanza. Lamento porque 3:30 yo tengo que acabar, no solo porque la universidad establece así, sino porque todos tenemos nuestro tiempo medido. Así que les pido por favor que presten atención y a las 3:30 en punto yo voy a dejar de dictar la clase. Voy a hacer lo más rápido posible no, con el fin de que se pueda desarrollar todo. Siento mucho que su tardanza haya sido de casi 30 minutos. Bien, como les decía, hoy nos toca hablar sobre esquizofrenia. Esquizofrenia es un tema, se podría decir, el tema más importante de todo lo que es psiquiatría. Es la psicosis más grave, la enfermedad mental más grave, la de mayor cuidado y una de las de mayores riesgos. Bueno, todos tienen el link para que puedan entrar. No puede estar haciendo entrar porque me demoro más. Lo siento. Bien, entonces, vamos a desarrollar definición, epidemiología, etiología y patogénesis, clínica, clasificación, diagnóstico diferencial, evolución, tratamiento y pronóstico. Ah, estas imágenes que están acá, esta que está solitaria es una pintura. Esta es otra pintura, y en esta pintura de los gatos se ve cómo la mente del paciente se va disgregando, se va desintegrando poco a poco todo lo que es un gatito común y corriente, cómo lo va viendo en su mente. ¿No? Entonces comenzamos. Esquizofrenia es lo que se dice la locura, lo que peyorativamente llamamos el loco, y generalmente el loco de la calle, pero el loco puede estar en cualquier sitio. Y no seamos peyorativos y hablemos del paciente con esquizofrenia, más no del esquizofrénico ni del loco. Se habla de locura desde más o menos el año 1500 antes de Cristo. Y eso está escrito en el libro de los corazones del antiquísimo papiro de Ebers, 1500 años antes de Cristo. Y una pequeña imagen está aquí en esta parte de la diapositiva, donde está con los jeroglíficos, todo y la imagen de lo que está curando a este paciente. Eso va avanzando, pero recién a mediados y finales del siglo XIX es que se comienzan a hacer estudios y a escribir más sobre esquizofrenia. ¿Ya? Y es ahí cuando Morel, en esos tiempos se llamaba la psicosis única, es ahí cuando Morel va a llamarla demencia precoz. Más adelante, en 1871, Hecker habla de la hebefrenia, que es la esquizofrenia de jóvenes. En el 1874, Calvin ya nos habla de catatonía, hasta que llega el gran Kraepelin en 1898, finales del siglo XIX. Kraepelin fue grandioso en el sentido de que pudo identificar en esta demencia precoz más, se puede decir, tipos de esquizofrenia, ¿no? La hebefrénica, la catatónica, la paranoide. Y además, una de las grandes bondades de Kraepelin fue el detectar el deterioro cognitivo que producía esta enfermedad, así como los síntomas negativos. Pudo hacer una muy buena diferencia que hasta ahora es válida de la enfermedad bipolar con la esquizofrenia. Y algo mucho mejor que resaltó que todo esto tenía un cortejo biológico, que los trastornos mentales tenían un cortejo biológico, ¿no? Pudo seguir
un criterio evolutivo de la enfermedad. Hasta que llegamos en el siglo pasado, en 1911, con Bleuler, el reconocido Bleuler, que va a ser quien acuña el término esquizofrenia, uniendo dos raíces griegas, esquizo y fren. Ellos nos ponen, mejor dicho, él nos pone que la esquizofrenia es en realidad una mente dividida. Y para los autores de su época se llamaba disociación de la vida psíquica que pierde su unidad, la unidad que se desintegra, que se disocia. Y otra de los grandes aportes de Bleuler son las 4 A's de Bleuler. La A de asociaciones laxas del pensamiento, la A de ambivalencia, la A del autismo y la A de la apatía. Hasta que llega Kurt Snyder, que ya va a hacer una separación entre los síntomas de primer rango o primer orden y los del segundo orden, que van a tener más que nada con lo que vendría a ser un esbozo de lo que vendrían a ser los síntomas positivos y los negativos. A mediados del siglo pasado, en 1958, hace su presencia el psiquiatra Klaus Conrad. Y Klaus Conrad nos aporta ese pródromos grandioso que viene a ser la esquizofrenia incipiente o iniciante, y donde nos va a hablar del trema, cuando recién la persona comienza a tener pequeñísimos cambios, donde se siente un poquito extraño, nada más la apofanía o apofánica, la fase apofánica, que es donde la persona comienza a verse en relación a los demás que quizás le están mirando, quizás están diciendo algo de él, la anástrofe, donde esto se va ya se puede decir, estableciéndose más y donde las cosas giran alrededor de él. Todo está en función de él, hablan de él, lo siguen, lo quieren matar, le ven sus pensamientos y todo eso, ¿no? Y llega a la fase de apocalipsis y consolidación, donde ya todo está desorganizado alrededor de de su mundo psicótico. Entonces tenemos una de las definiciones más completas de esquizofrenia y que la esquizofrenia en realidad viene a ser un síndrome neuropsiquiátrico, o sea, no solo psiquiátrico, de tipo psicótico, cerebral, está en nuestro cerebro y es muy complejo, multifactorial porque se debe a muchos factores, multisistémico porque no solo agarra el cerebro, y heterogéneo en sus presentaciones, crónico, por eso es que no se puede poner así tan libremente, tan fácilmente un diagnóstico de esquizofrenia, porque es un diagnóstico de peso, del mayor peso, para una enfermedad crónica, grave, reagudizante, deteriorante, deteriorante y recurrente a ese deterioro y acentuándose en cuanto a la percepción, la cognición, el juicio, la emoción, la volición. Dios. Cuando me paro es porque me da pena que no entren a clase, porque igualito yo hago el examen. La conducta y la relación con el mundo externo. Y todo eso va a perjudicar su relación interpersonal, social, ocupacional y la calidad de su vida, no solamente en el paciente, sino también en los familiares. Y aquí en la imagen tenemos al gran John Nash, el matemático que ganó Premio Nobel de Economía en el 94, ¿ya? Y al costado tenemos la imagen del actor que lo representó en la película Mente Brillante, que sería muy bueno que la vean. ¿Por qué? Porque es una película donde han sabido plasmar eh, la, se puede decir, la realidad de las alucinaciones, realidad entre comillas, porque en la película uno sigue una secuencia que nos da la impresión de que todo eso fuera real y es que todo estaba en la mente de John Nash. Entonces vamos a la epidemiología y esta enfermedad es
para toda la vida. Una vez que se hace el diagnóstico es para toda la vida y se da en el 1 de cada 100 pacientes, aunque la OMS dice 1 cada 300. Pero lo que se ve es que está en el 1% de la población y afecta más o menos a 24 millones de personas actualmente, según la OMS. La incidencia es relativamente estable y depende de los países, depende del registro que se haga de los esquizofrénicos, ¿no? Y ahí se va a tener que, encontramos también que durante el embarazo, en una época prenatal, las mujeres que tienen gripe o que están en lugares con mucha gripe expensas al contagio, entonces hay un aumento de la incidencia de personas que van a hacer esquizofrenia. Esto también es mucho más alto en los países desarrollados, en los países del primer mundo, en las zonas urbanas, con esa gran cantidad de población que hay, en bajos niveles socioeconómicos, en los migrantes por todo, se puede decir, el maltrato que viven a nivel emocional y no solo físico, no, en las personas sin hogar y en los nacidos en invierno. Generalmente comienza en la adolescencia y es en la adolescencia un poquito tardía, como que dice terminando la adolescencia y comenzando la adultez. Una media de los 18 a 25 años. En esas épocas comienza la esquizofrenia, generalmente en hombres, pero en mujeres se demora un poquito y recién entre los 25 y 35 años comienza en mujeres. Cuando la esquizofrenia comienza a los 45 años, se llama esquizofrenia tardía, pero ahí vamos a ver otras cosas más adelante. ¿No? ¿Cómo se distribuye mundialmente? Es bastante uniforme y no hay mayor diferencia entre los sexos, salvo esto de que uno comienza un poquito antes en los hombres y en las mujeres un poquito después. Y que muchas veces hay un aumento del pico en las épocas de los 45 años cercano a la menopausia. En cuanto a las estaciones, en las estaciones se da más en invierno o a inicios de la primavera. En nuestro medio hemisferio sur, sería entre julio a septiembre y en el hemisferio norte entre enero y abril. ¿Hay riesgo con el consumo de sustancias? Sí, hay riesgo, especialmente con el consumo de cannabis más que con tabaco, cocaína y alcohol. Eso está recontra probado y estudiado, porque muchas personas que pueden tener un núcleo esquizofrénico y no hace la enfermedad, pero entran en marihuana y lo más probable es que hagan su brote esquizofrénico y que sigan de esquizofrénicos, que no sea una psicosis secundaria a esquizofrenia, esquizofreniforme, no, sino que hagan su esquizofrenia porque justamente el cannabis está demostrado que puede hacer esto, puede hacer eclosionar ese núcleo esquizofrénico que quizás nunca hubiera llegado a esquizofrenia. El curso es muy variable, pero el curso es crónico, reagudizante y deteriorante. Estas tres palabras se puede decir que son la clave de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, sistémica, crónica, reagudizante y deteriorante. Y el pronóstico es peor en los países, por supuesto, de bajos ingresos como el nuestro, por los medios limitados al costo del tratamiento, al acceso a los tratamientos, al acceso a los centros especializados, a la falta de rehabilitación psicosocial y a que no hay programas de adherencia. Seguimos con la epidemiología y vimos que las personas con esquizofrenia pues son víctimas de estigma, ¿ya? Eh, ¿Quién no dice el loco? El loco está tarado. Mm. Decimos tantas cosas del paciente con esquizofrenia que incluso lo aislamos
lo discriminamos, hay negligencia en cuanto a la justicia, negligencia médica, hay abandono del paciente, hay falta de vivienda, un maltrato, a veces desde niños, y por sobre todo la violación de los derechos humanos. El paciente esquizofrénico es muy, muy maltratado. ¿Mm? Comorbilidad es una enfermedad comórbida alta, a 80%, y de todas estas enfermedades, más del 50% no son diagnosticadas porque al loco, al paciente mental, pues uno lo deja de lado, no es la prioridad. Incluso cuando van a muchos especialistas, ven en su fecha, pongamos en el Seguro Social, o quizás un poco menos en MINSA, no lo sé, pero en el Seguro Social ven que es un paciente mm, de salud mental, un paciente esquizofrénico, y no le dan toda la debida importancia, como si no pudiera tener otras enfermedades que no sea su enfermedad esquizofrénica. Y el 30% de los casos clásicos son resistentes desde el inicio al tratamiento. La esperanza de vida, ellos viven menos que la gran mayoría de la población, 15 a 20 años menos comparado con los sanos. ¿Ya? Y en cuanto a la mortalidad también es 2 a 3 veces mayor que en la población en general, ya sea por suicidio, que hay un alto porcentaje de 10 a 15%, porque el esquizofrénico no siempre hace intentos suicidas, sino que hace una conducta suicida, que puede llegar a ser frustro, pero que son conductas suicidas contundentes, llegan a matarse. ¿Mm? Y también homicidas, ¿no? También mueren por muertes violentas, y hay una mortalidad no cardíaca, como hay una mortalidad cardíaca con enfermedades cardiovasculares por el uso de antipsicóticos de segunda generación y por la polifarmacia. Con los antipsicóticos de segunda generación, porque generalmente elevan prolongan el QT del electroencefalograma, y también por el síndrome metabólico. En cuanto a los costes van a ser muy altos, y siempre los costos indirectos son más costosos que los directos. ¿Por qué? Porque entre los indirectos está la pérdida del producto, la carga familiar que esto significa. El desempleo es en 70-80 en casos graves, y con invalidez permanente más o menos el 10%. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS dice que es una de las 20 principales causas de discapacidad global, generando pérdida de más de 13 millones de años vida ajustados por discapacidad, los famosos ABAT. Uno tiene que medir a ABAT para ver la realidad en cuanto a la carga de enfermedad. El 50% de las personas internadas en los pacientes, en los hospitales psiquiátricos, suele ser por esquizofrenia. Se internan más a los esquizofrénicos, a los psicóticos en general, que a las otras patologías. Hay patologías que no merecen internamiento, salvo en consultas privadas, en clínicas privadas, donde la familia que tiene recursos opta por internarlos. Y solo el 29% de las personas con psicosis así reciben una verdadera atención especializada. Lamentablemente, los recursos de salud para salud mental son no solamente exiguos, sino que son muy, muy mal empleados. ¿Qué vamos a decir de la etiología y la patogénesis? Esta es una enfermedad multifactorial. Ya lo dijimos al comienzo en la definición. Y donde se puede decir, la base está en la interacción de la predisposición genética y de la vulnerabilidad del ambiente. Bien. Está estudiado que hay más de 280 locis de riesgo para esquizofrenia. Y vamos a tener acá
ya lo que vendrían a ser a buscar la causa de la enfermedad, la etiología de la enfermedad, y entre ellas se considera con mucho, mucho peso alteraciones precoces del desarrollo cerebral. Pongamos en la poda sináptica del gen complemento 4. El C4 es el complemento 4 que es muy, muy importante para la poda sináptica que se va a dar cuando entramos y continuamos mientras continúe la adolescencia, ¿no? Y se da por sobre todo en los lóbulos frontales y temporales junto con los ganglios basales. Esta vulnerabilidad genética hace que también hayan factores ambientales tempranos, donde está incluido el trauma infantil, el maltrato, el maltrato físico, emocional, la violación de recursos sexuales, la violación de derechos humanos. Todo esto está incluido en el trauma infantil y van a llevar a que esa maduración que debería tenerse normalmente vaya a ir deteriorándose, especialmente durante la adolescencia tardía. Es en la adolescencia donde ustedes saben que hay muchos, muchos cambios y en esta época hay una reorganización sináptica donde se va a dar la poda sináptica, lo que podríamos imaginarnos en la cabellera de una neurona con las fibrillas y todo eso, y donde lo que está todo, se puede decir, con mucho, mucho pelo, muchas fibras, muchas interconexiones, se va quedando pelada, lampiña. Y esto va a dar lugar a severas anomalías en la conectividad cerebral. Entonces, no va a haber suficientes ni adecuadas conexiones dentro del sistema de la neurotransmisión. Y es ahí, pongamos, donde vamos a tener los brotes de esquizofrenia, especialmente en la adolescencia tardía que hemos visto. Un segundo pico es el que se denomina cuando las mujeres entran a la época de la menopausia, porque la caída de estrógenos, que son protectores cerebrales, hace que también haya como una eclosión de esquizofrenia. Y es ahí cuando tenemos que hacer muy buenos diagnósticos diferenciales entre una psicosis esquizofreniforme o una psicosis orgánica por la edad. Pero hay que considerar que este segundo pico ya está siendo estudiado y está alcanzando relevancia. Otra hipótesis es la de la dopamina, donde van a fallar los sistemas de neurotransmisión. Se puede decir en estos tiempos, el neurotransmisor más importante es la dopamina, ¿ya? Tan es así que la dopamina va a estar en una actividad hiperdopaminérgica, ¿ya? Pero ahí sale el neurotransmisor glutamato, que es excitatorio, pero que como esto va a bajar, entonces va a hacer una regulación indirecta de la dopamina. Mientras en una parte va a haber hiperdopaminergia en la zona mesolímbica, en la zona mesocortical va a haber hipodopaminergia por acción del glutamato. Entonces, la hiperactividad o hiperdopaminergia nos va a dar los síntomas positivos y la toxicidad del glutamato con respecto a esto nos va a dar los síntomas negativos en la zona de hipodopaminergia. En un lado va a estar la hiper y en otro lado va a estar la hipo, ¿ya? Entonces, ahí entran en juego dopamina y glutamato. Y vemos también la vulnerabilidad ambiental. Entonces tenemos la base genética, la susceptibilidad genética y las lesiones corticales que se pueden dar por alteraciones dopaminérgicas en el prenatal. Pero en el prenatal también entra el estrés que pueda sufrir la madre, esto que hemos visto en la corriente, esto de la gripe, las injurias durante el parto al nacer, todo eso va
lastimar ese cerebro que todavía está en desarrollo. Y esto continúa en la infancia y se van sumando los factores estresores, los factores ambientales, hasta que se llega a la adolescencia y donde la enfermedad va a hacer su aparición. Como los estresores sociales van a continuar, el abuso de drogas, especialmente cannabis, se pueden presentar, llegamos a lo que sería la esquizofrenia. Y aquí vemos un cerebro normal, llenito se puede decir, y otro con bastantes espacios, que es el cerebro del esquizofrénico. Siguiendo con la etiología, vamos a tener que en estos factores genéticos hay una predisposición poligénica grande, tal es que en los gemelos monocigóticos, o sea, idénticos, hay 50% de concordancia, mientras que en los disigóticos solo llega al 12%. Entonces, cuanto mayor parentesco cercano tengamos en esquizofrenia, el padre, la madre, esto va a aumentar. Tal es que cuando el riesgo es con un solo progenitor, ah, el riesgo va a ser de 16%, pero si los dos padres son esquizofrénicos, miren, el riesgo aumenta a 40%. Para esto también hay otros genes como el receptor nicotínico, mutaciones de distrobrevina y neuroregulina, que son sustancias que van a ayudar a que esto se dé con mayor facilidad. Y ahora vamos a tener los factores biológicos, las hipótesis que hay en cuanto a la etiología de la esquizofrenia. Y aquí vamos a tener algo llamativo, último, que se está dando, se puede decir, en los últimos años. Incluso hay reportes hasta de este año, ¿no? La más antigua, que es la hipótesis dopaminérgica, que ya hemos dicho, la hiperactividad dopaminérgica, ya, y que muchos cuando observan al paciente van a ver que tiene, que parpadea mucho, mm, o que dirige la mirada un poco lenta. Esto va a ser porque van a aumentar los receptores dopaminérgicos o porque hay mayor sensibilidad a los receptores a nivel del estriado. ¿Ya? Todo esto, la hiperdopaminergia, va a dar lugar a los síntomas positivos que ya los vamos a conocer en el área mesolímbica. Mientras que hay un déficit, una hipodopaminergia que daría lugar a los síntomas negativos y cognitivos en la vía mesocortical. Esto se ve muy claro en el PET. Pero ahí tenemos el glutamato, que ya les dije va prácticamente de la mano, ¿no? El glutamato baja su función excitatoria, hay una hipofunción, por lo que disminuye el N-metil aspartato en esquizofrenia. Y esto hace que haya deterioro de la memoria y mayor desorganización en esquizofrenia. Entonces, dopamina y glutamato ayudan a que se dé más fácilmente esta desorganización de la esquizofrenia. El GABA, el GABA también ayuda en forma indirecta a la dopamina, ¿ya? Y esto va a hacer que coadyuve mucho más a los otros dos neurotransmisores, ¿ya? Se junta el sistema colinérgico y esto se puede decir es lo último que ha salido. El sistema colinérgico que tiene en realidad dos partes, se puede decir, va a actuar de modulador y regulador indirecto de la dopamina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Como el sistema colinérgico tiene como dos partes, con uno con receptores nicotínicos de acetilcolina, que van a ayudar a mejorar a los síntomas cognitivos. Y cuando modulan los receptores muscarínicos, van a hacerlo con los síntomas positivos. Entonces, actualmente se están haciendo medicamentos que con estos factores muscarínicos
van más bien a tener una mejoría en esquizofrenia, pero sin los efectos secundarios que originan sí los otros o los otros neurotransmisores, porque los otros neurotransmisores van a dar lugar también a efectos secundarios motores, especialmente motores como el síndrome extrapiramidal, que viene a ser la disartria, la cialorrea, la rigidez, mm, todo eso. Entra también serotonina. Serotonina sí modula más directamente la función cognitiva y emocional prefrontal. Mm. Ahora, cuando serotonina está muy alta, vamos a tener síntomas también positivos y negativos. Y eso ha sido visto cuando se usan clozapina y otros atípicos. La noradrenalina, la noradrenalina va a tener efecto sobre los síntomas cognitivos y afectivos. Entonces, esto en cuanto a la anedonia que puede haber esquizofrénica no es tan concluyente, pero están en estudios. Estas dos partes, sistema colinérgico y noradrenalina, están en estudios, pero mucho más avanzados los de sistema colinérgico, tales que ya la FDA ha aprobado un medicamento en relación a los M1 y M4 muscarínicos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con la etiología y la patogénesis, como ven, todo esto de etiología y patogénesis es amplio, 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 para que vean lo complejo que es esto de la esquizofrenia, ¿no? Y en la neuropatología vamos a tener la mencionada poda sináptica, que es excesiva en la adolescencia. Y vamos a perder masa cerebral cortical, dando ventrículos, al tercer ventrículo y los laterales más amplios, ¿no? Ya lo hemos visto en la imagen. Va a haber reducción de simetría en los lóbulos temporal, frontal y occipital. Van a haber muchas, muchas, muchas cosas, ¿ya? Va a haber también reducción del núcleo amigalino, el hipocampo se hace más chiquito, igual la circunvolución parahipocámpica. Va a haber anomalías anatómicas en región y prefrontal. Aquí es importante la hipofrontalidad. Entonces, en esto de la anatomía, neuroanatomía, vamos a tener básicamente dos cosas, hasta tres cosas importantes, ¿no? El, la poda sináptica, el aumento de los espacios de los surcos y la hipofrontalidad es lo más importante en todo esto, ¿no? También va a disminuir, así como disminuye el tálamo, disminuye el hipocampo, ¿no? Ellos van, se puede decir, de la mano. Y para producir inflamación vamos a tenerlo a los núcleos basales y al cerebro. Entonces, prácticamente todo nuestro cerebro está involucrado en la esquizofrenia. Con todo esto, se va a alterar la conectividad, los circuitos neuronales, ¿verdad? Los circuitos neuronales que las de la parte frontal y límbica, ¿ah? Frontomesolímbica, van a dar los síntomas positivos y los dorsolaterales van a dar los negativos. Es importante considerar las hipótesis inmunológicas y virales. Hay inflamación por aumento de citoquinas y hay infecciones con virus lentos, asociaciones con el antígeno, el HLA. Todo esto es muy importante, por lo que se debe hacer un buen examen en esquizofrenia. Y volvemos a incidir en cannabis. Las sustancias que ahora se usan, que no son las mismas de los años 70 del siglo pasado, en cuanto a cannabis, el tetrahidrocannabinol, que ahora se usa, es mucho, mucho más potente. De ahí el mayor riesgo. ¿Mm? Pero este es un riesgo prevenible, porque, a ver, ¿cuál de nosotros sabe que tiene predisposición para la esquizofrenia si no tenemos ningún familiar con esquizofrenia? No lo sabemos.
No lo sabemos y si entramos en esto de cannabis, con esas cannabis potentes, entonces nuestro riesgo es enorme. ¿Qué nos dicen los psicoanalistas y los psicosociales? Teorías psicoanalíticas como Freud eh, nos dicen que estas alteraciones se dan del neurodesarrollo se dan antes de la presentación de las neurosis. ¿Mm? Cuando van a producir defectos en el yo y van a alterar, por supuesto, el sentido de realidad y el control de los instintos internos. Margaret Magel, también psicoanalista, relaciona la reciprocidad que hay entre la madre y el niño, entre la madre y el niño, por lo que el esquizofrénico no logra separarse, no logra tener una identidad propia, está ahí mucho más pegado, a pesar de que por su baja afectividad pareciera que está ausente, pero es mucho, mucho más dependiente. Harry Stack Sullivan, otro psicoanalista, nos habla de la ansiedad que vive el ser humano para evitar el pánico, el terror a la desintegración, el terror a la locura. Y esto va a perturbar las relaciones interpersonales. Y en la teoría del aprendizaje, las relaciones interpersonales que son deficientes desde pequeños, cuando no hacemos, no nos, no aprendemos, no nos enseñan a hacer buenas relaciones interpersonales, esto va a generar modelos carentes desde la infancia. Personas que no saben expresar sus emociones, que son bastante fríos desde pequeñitos, ¿no? Entre las teorías psicosociales está la dinámica familiar. La dinámica familiar donde alguien que es un poco diferente va haciéndose más diferente justamente por lo que genera la familia, ¿no? Circunstancias que son adversas a su crianza. Se vuelve el chivo expiatorio de los conflictos de la casa y él es el enfermo y esto enferma más al paciente porque todo el comportamiento familiar se vuelve patológico y es la familia en realidad la que está enferma y que ha hecho que florezca más esa esquizofrenia, lo hace más vulnerable. El doble vínculo de Bason y Jackson es esa madre esquizofrenógena que mucho se ha hablado sobre ella, ¿no? Patrones muy contradictorios donde la madre, especialmente la madre, dice amar tanto al hijo, pero a la vez lo rechaza, lo maltrata, lo discrimina. Todos estos son factores que se aunan para ir desarrollando un cuadro esquizofrénico. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo es el desarrollo de lo que hemos estado diciendo al inicio, ¿eh? Donde el bebé, los factores de predisposición, la parte genética, las complicaciones perinatales, las complicaciones obstétricas, va creciendo el niñito, los patrones de crianza, de la conducta, problemas de adaptación, de aislamiento, y donde se va generando un bajo rendimiento escolar y el aislamiento. Sigue creciendo, llega a la adultez y van a haber más factores precipitantes. El estrés traumático, las agresiones, el acoso escolar, las agresiones sexuales, el bullying, el consumo de drogas. ¿Mm? Hasta que va a desembocar en la esquizofrenia donde se va a mantener. Se va a mantener, pero se va a mantener con picos y donde se va a hacer más acentuado el aislamiento social, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrute. ¿No? Entonces, el desorden mental se hace crónico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Gracias. ¿Qué vamos a tener en cuanto al cuadro clínico? No hay ni signos ni síntomas patognomónicos de esquizofrenia. Lo que se puede ver es que en unos destaca un poco más algunos y en otros más otros. ¿No? Y vamos a tener entre los antecedentes esenciales que esta es una patología de evolución dinámica.
se va dando en el tiempo, va aumentando con el tiempo, ¿ya? Y todo en ello va a redundar el nivel educativo, nuestra capacidad intelectual, pertenecer a grupos culturales o grupos mayoritarios o grupos marginales o grupos que son, pues, se puede decir, muy fanáticos. Y como historia premórbida, muchas veces vamos a encontrar una personalidad esquizoide o esquizotípica, que ya deben haberlo visto ustedes. Mm. Entre los síntomas y signos prodrómicos, vamos a tener que el niño, el adolescente, va teniendo días, meses, que la persona ya no es como antes, ya va cambiando su comportamiento, sus gustos, se pueden volver pasivos o irritables, conversan, pero su lenguaje no es muy entendible, es un poco desorganizado, se sienten cansados, letárgicos, sin motivación, no les gusta salir, no les gusta socializar, pueden verse deprimidos, ansiosos, prefieren quedarse solos en casa. mm, Cuando comen tienen unos modales que son a veces llamativos, su sueño no es el mejor, va descuidando su imagen, su higiene personal, se queja de alguna y otra cosa, o pueden adquirir ideas, conductas un poco estrafalarias, pensamientos abstractos, comienzan a filosofar. ¿No? O entran en cuestiones religiosas, esas sectas que abundan, esas cuestiones esotéricas, déficit motores, su concentración no es la misma, comienzan o a estudiar algo, dejan eso, van a otra cosa, su nivel de atención no es constante, su rendimiento laboral, académico no es el mejor, tampoco es el constante, y se van dando más incongruencias, se vuelve suspicaz, a veces grandioso, ¿ya? Y tienen cierta dificultad para pensar con claridad. Todos estos cambios pueden pasar desapercibidos y si alguno lo nota, enhorabuena para que lo puedan ayudar. ¿No? Y de ahí va a llegar a los signos y síntomas subumbrales, donde ya va a haber psicosis, donde ya va a haber psicosis, pero va a estar muy atenuada, muy breve, mm, limitados, no van a cumplir los criterios para esquizofrenia, no son graves, pero ya están más diferentes, ya dicen cosas sin sentido, pues suelen tener a veces un historial de familia que ha tenido psicosis, ¿no? Entonces, cuando alguien en la familia ha tenido psicosis o es un poco rarito en la familia, hay que pensar qué es lo que le está pasando. Y por ahí hay que tratar de hacer pues un árbol genealógico donde vamos a llegar que alguien por ahí ha tenido esquizofrenia o que en esos tiempos no se podía diagnosticar esquizofrenia, pero ya tenía cosas de psicótico. Hasta que llegamos a los signos y síntomas esquizofrénicos. Y los síntomas y signos esquizofrénicos, ya hemos dicho, no son patognomónicos, ¿no? Pero vamos a tener las mayores alteraciones en percepción, en pensamiento, en afectividad, psicomotricidad, los cognitivos y los somáticos. En el pensamiento juicio vamos a tener alteraciones innegablemente en el contenido. No les voy a detallar esto porque ya ustedes deben haber tenido una excelente clase sobre pensamiento y juicio, ¿no? Las ideas delirantes donde se sienten perseguidos o espiados, se sienten amenazados o se sienten dueños del mundo, con poderes, la pobreza del contenido del pensamiento, su pensamiento abstracto es bastante deficiente. ¿No? En cuanto a la forma, pongamos la asociación laxa de ideas, o pueden entrar en incoherencias, en ilogicabilidad, pueden hacer disgregaciones, pueden ser circunstanciales, tangenciales, o con
palabras nuevas, ¿no? Los neologismos o los bloqueos, el aumento de la latencia son más lentos, o las perseveraciones, ese pensamiento perseverativo que está ahí y sigue con lo mismo, ¿no? En cuanto a las percepciones, en mayor porcentaje están las auditivas y después las visuales. Las auditivas son las más frecuentes, que pueden tener voces dialogantes, que en algún momento se creyó que podrían ser patognomónicas, pero no siempre las alucinaciones de voces dialogantes son así, ¿no? Hay otras alucinaciones sinestésicas, táctiles, gustativas, olfatorias. Cuando se dan alucinaciones olfatorias, con mayor razón, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con lo orgánico, porque eso es un poco más alejado y más llamativo y hay que ver si hay alguna patología orgánica. En cuanto a la afectividad, lo que va a predominar es el embotamiento, el planeamiento afectivo y las incongruencias ideoafectivas. También podemos tener la depresión posesquizofrénica, que se da en un 25% de pacientes. En cuanto a la motricidad, podemos ir de un extremo a otro, desde el enlentecimiento a la catatonía, al negativismo, el mutismo, la rigidez, la flexibilidad seria, posturas raras, estupor, hasta llegar a la agitación psicomotriz o a la agitación catatónica. Podemos tener también manierismos, estereotipias, ecopraxia. Yo asumo que ustedes se acuerdan de toda esta patología porque se puede detallar algo y hacer una pregunta al respecto. ¿No? Y podemos tener con todo esto de la psicomotricidad un deterioro pues en las conductas, en las relaciones interpersonales, laborales, la anergia, la abulia. ¿Cuántos trabajan? Extravagancia, desorganización. Ahora, tenemos que ir pensando en estas épocas, año 2026, estamos en el primer semestre, que ya la esquizofrenia no es la enfermedad solo del loco, es una enfermedad multisistémica con mucha conectividad. No es una esquizofrenia, sino es una especie de espectro esquizofrénico y donde no necesariamente vamos a buscar la desaparición de los síntomas, de los signos, esto tan aparatoso que puede parecer acá. No, sino que vamos a buscar el volver a la funcionalidad, el recuperar la funcionalidad. Entonces estamos en otra época de la esquizofrenia y más con los últimos hallazgos en cuanto a las hipótesis muscarínicas y las que hemos visto. En cuanto a lo cognitivo, vamos a tener el déficit atencional en la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, la planificación y la abstracción. Y en lo somático vamos a tener signos y síntomas neurológicos, terognosia, grafestesia, oculares, ausencia de contacto ocular, no suelen mirar de frente, o si no se quedan fijos con la mirada así recontra fija, ¿no? Aumenta el parpadeo o sus movimientos son lentos. Al hacer el seguimiento ocular, sus movimientos son lentos. Alteraciones dermatoglíficas, cuando se hace en la mano generalmente, y las alteraciones en el sueño y disminución de la latencia del sueño REM. Perdón. Vamos a tener, en cuanto al cuadro clínico, y con los estudiosos británicos, tenemos a Timothy Crow con los síntomas positivos y los síntomas negativos. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar, hasta ya separado, todo lo positivo vienen a ser las alucinaciones, las ideas delirantes, de grandeza, religiosas, de influencia, el pensamiento esquizofrénico. ¿Ustedes recuerdan cuál es el pensamiento esquizofrénico? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe cuál es el pensamiento esquizofrénico?
¿Cómo está formado el pensamiento esquizofrénico? Bueno, lamentablemente no me puedo detener en cosas que ya les han enseñado, que eso es mandatorio enseñar en trastornos del pensamiento y juicio. Car Cordero recién está ingresando. Eh, Entre los síntomas positivos también está la desconexión con la realidad, salirse de la realidad, las conductas extravagantes, agresivas, desorganizadas y la catatonía. En cambio, los síntomas negativos es como si estuvieran apagados, ¿no? La pobreza del lenguaje, del pensamiento, que es la logia, los bloqueos de pensamiento, el embotamiento o aplanamiento afectivo, el déficit de atención, de memoria, de concentración, el escaso autocuidado, el retraimiento social, la apatía, denonia, abulia, la pérdida de motivación, la energía y el ser inconstante en las actividades. Aquí en las dos imágenes está resumido todo eso. Los síntomas positivos, los negativos, los síntomas afectivos y los cognitivos y el lugar de donde se asume que salen. Espero lo revisen. Entonces, como les decía, se está hablando actualmente de un espectro esquizofrénico. Y ahí vamos a tener lo que todavía es usado en CIE-10, que es la clasificación internacional de la OMS vigente en nuestro país. El tipo paranoide. En el paranoide predomina todo lo que es desconfianza. Es el que más veces se presenta, es prevalente. Los delirios paranoides de grandeza, las alucinaciones auditivas y el primer episodio a veces comienza un poquito tardía, ¿no? Son personas nerviosas, desconfiadas, reservados, hostiles, agresivos, hipervigilantes, mm, pero tienen partes de su inteligencia que no está afectada y se muestra intacta. Y si ustedes vieran cuando uno celebra por decir Día de la Madre y se invita a un esquizofrénico a, a recitar, a veces dice, yo no sé ninguna poesía, pero les puedo decir una creación. Y habla y es fabuloso, maravilloso escucharle y ver cuán creativo es, cuánta rima, cuánta calidad en su creatividad. Mm. En el tipo desorganizado, esta persona vuelve a conductas primitivas, ridículas, desinhibidas, desorganizadas, como dice su nombre. Suele comenzar en la adolescencia, pero se muestra así un poco desorientado, nada constructivo, fuera de lugar. Su pronóstico es muy, muy malo porque este es de los que comienza muy tempranamente. Cuanto más temprano comience, peor es su pronóstico. La alteración entre el pensamiento y el lenguaje son muy severos y al más mínimo contacto con la realidad, casi nada. Está totalmente en su planeta. Su desaliño, su su comportamiento social, todo aplanado, inadecuado. Es increíble, sinceramente, tener que, tener que lograr un contacto con estas personas. Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Pues no, más no se puede lograr. ¿No? En el tipo catatónico, no sé si ustedes han logrado ver, pero en el tipo catatónico, el paciente no se mueve, no come, a veces ni pestañea, a veces ah, tiene cierta dificultad porque sus respiraciones son con apneas prolongadas, ¿m? Y sus movimientos en algunos casos son lentos, así como la flexibilidad seria, que es como cuando cae una gota de la cera de la vela. ¿M? Hay mutismo, hay negativismo,
es de gravedad porque su abandono es total y en esos pacientes pues hay que ver su estado nutricional, el agotamiento que tienen, la fiebre que pueden tener y hay que hacer un deslinde rápido sobre algo neurológico porque si no hay algo neurológico que haga que se produzca un enclave de la amígdala al poner electroshock, entonces lo podemos matar. En estos catatónicos, pongamos el electroshock, es espectacular. Uno que no tiene patología neurológica, se le pone electroshock de lo que no se mueve, de lo que no come a las 3, 4, 5 horas, es otra persona, come, conversa, incluso puede tener ciertas cosas muy acordes a la realidad. Es excelente ver esto, ¿no? En el tipo residual, tiene que haber habido antes por lo menos mm, un episodio florido con síntomas positivos, ¿ya? Para poder decir que es residual. Porque lo que va a quedar son los síntomas negativos, el embotamiento, la alergia, ¿ya? Y eso va a quedar como que, pues, como una secuela para lo que se da medicamentos también. El tipo indiferenciado es porque no encaja ni en uno ni en otro de los tipos ya mencionados. Es frecuente en fases iniciales hasta que ya se posiciona de uno de los otros tipos. Y el tipo simple es también poco frecuente, es insidioso, progresivo y es como si tuviera y como si no tuviera. A veces sus comportamientos, eso sí, se tornan extravagantes a pesar de su empobrecimiento social. Y lo que primero se van a ver son los síntomas negativos y no los positivos. Hay muchos subtipos de esquizofrenia. Pongamos los buffet delirantes que viene de la escuela francesa, la psicosis delirante aguda, que es como quien dice un reventón, una eclosión brutal con un delirio muy rico de muchos temas, ¿ya? Con alteraciones de la conciencia, suele durar más o menos 3 meses, pero si continúa, es clasificado como esquizofrenia. Los latentes, la esquizofrenia latente, mm, no están muy afectados, sus síntomas psicóticos no son constantes y son los que ahora son llamados también, están también dentro de los trastornos límites de la personalidad, dentro de los esquizoides y los esquizotípicos, porque ellos muy de vez en cuando tienen síntomas psicóticos, incluso positivos, pero no continúan, son pasajeros. El oniroide es ese que para perplejo, medio adormilado, o poco desorientado, casi permanentemente alucinado, fuera de la realidad. Los parafrénicos, llamados también paranoides y que terminan dentro de la esquizofrenia paranoide, tienen una evolución hacia el deterioro, ¿no? Y con un sistema delirante muy sistematizado hacia algo. La esquizofrenia pseudoneurótica es apasionante encontrar pacientes que tienen N síntomas y que por ahí hacen psicosis. Tienen lo que se llama, pongamos, la paneurosis con síntomas de ansiedad, depresión, fobia, hipocondría, obsesivos, compulsivos. Tienen así de todo y por ahí sale la parte ambivalente, la sexualidad caótica y salen los síntomas psicóticos muchas veces de tipo un poco paranoides. Pero totalmente psicóticos no se los ve psicóticos. Y en estas épocas a veces se los diagnostica como trastorno límite de personalidad. El trastorno depresivo postpsicótico, que vendría a ser la esquizofrenia el trastorno posesquizofrénico, es la depresión posesquizofrénica, que después de un episodio agudo de los que ya hemos visto, se presenta depresión. Puede parecerse a la esquizofrenia residual y, como dijimos antes en otra diapositiva, el 25%
están ahí y pueden terminar suicidándose. La esquizofrenia de inicio temprano son en niños hasta menores de 10 años, donde es muy, muy difícil diagnosticar. mm, es muy difícil diferenciarla incluso del retraso mental y del autismo. Su evolución es bastante lenta, crónica, su pronóstico muy desfavorable. Ya les digo, cuanto más temprano comience, el pronóstico es mucho, mucho más desfavorable y crónico. Ya, nosotros hemos visto en el hospital una niña de 5 años totalmente psicótica y con signos de pensamiento esquizofrénico. La esquizofrenia de inicio tardío, la que generalmente es alrededor y posterior a los 45 años, hay que relacionarla con los estrógenos. Su pronóstico es favorable y hay buena respuesta a los antipsicóticos. Entonces aquí también están los de Timothy Crow, que es de la escuela británica y que también no solo les llaman síntomas positivos y negativos, sino esquizofrenia 1 y esquizofrenia 2. La comorbilidad es altísima y mucho más con depresión y con ansiedad. Mm. La depresión puede estar bastante enmascarada en la enfermedad, pero tiene una evolución un poquito más favorable. Pero el suicidio también es alto. La ansiedad, en algún momento cuando hicimos afectividad, dijimos que la ansiedad es la compañerita de casi todas las patologías. Y aquí está la ansiedad de cabeza. Es muy, muy común, especialmente en los agudos, ¿no? Porque les vienen síntomas que los aterrorizan. Tienen miedo de su desintegración. Ellos mismos dicen, tengo miedo a volverme loco. ¿Ya? Y pueden acompañarse, como la ansiedad es la mamá de todo esto, ¿ya? Pueden acompañarse de TOC, de fobias, de disociaciones, de todo, ¿no? Y por supuesto, el estado de ánimo es lo que va a agravar el pronóstico. El uso de sustancias, ya hemos dicho de cannabis, que es la peor, pero puede haber también por alcohol, por anfetaminas, nicotina, fenenciclina y LSD. La comorbilidad con otras enfermedades. Comorbilidad de esquizofrenia. No estamos diciendo etiología, estamos diciendo comorbilidad en toda esta diapositiva. Con obesidad, con diabetes mellitus tipo 2, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, VIH, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva, el EPOC y la artritis reumatoide. Para todo esto, pues hay que hacer todo un arsenal de laboratorio, de pruebas no solamente de laboratorio, sino de imágenes, de pruebas tanto estructurales como funcionales, de estudios neuropsicológicos. Mm. Le dicen a su compañero Pablo Jerónimo que a las 3:23, cuando estamos a unos minutos de terminar la clase, ya no se llega. Entonces, ¿qué hacemos? El diagnóstico es netamente clínico. No hay diagnóstico por test, por esas cosas. Esos son ayudantes, exámenes auxiliares para poder hacer el seguimiento. Y lo que hay que hacer es una excelente historia clínica psiquiátrica con antecedentes, con la familia, con la vida social del paciente para sacar datos, a la historia familiar, un buen examen mental que supongo ustedes lo hacen, una evaluación neurológica minuciosa para ver hasta qué punto a la parte neuropsiquiátrica está aflorando también y se hacen exploraciones complementarias, ¿no? Para trastornos asociados, hay que tener en cuenta qué medicación está tomando, porque pongamos cuando se usan corticoides, algunos pacientes hacen síntomas psicóticos y síntomas psicóticos muy, muy relevantes. Si toma alcohol, se hacen psicosis por alcohol o por drogas. Cuando se autolesionan o causan daños a terceros, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuántas veces vemos en los medios de comunicación? Dicen, ah, sí, se suicidó, mató a esto. Y muchos de ellos
tienen patología esquizofrénica. Ahora hay que ver qué patología, ¿no? Presencia de alucinatorias comandatorias, especialmente en los suicidas y los homicidas. Le dicen, mátate a fulano o mátate, ¿no? Y habilidades para su autocuidado. Aquí también tenemos que hacer toda una batería de auxiliares complementarios, aparte de los de laboratorio, de imágenes. Tenemos que hacer escalas psicopatológicas específicas, no cualquiera. Podemos utilizar el PAMS, que es escala de síntomas positivos o negativos, específico de esquizofrenia, o la escala breve de calificación psiquiátrica, que es usted puede decir, un compendio del PANS, el BPRS. Todas estas pruebas, estas dos grandes pruebas, se utilizan en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos internacionales. ¿Ya? Aparte, hacemos pruebas de inteligencia y todo lo demás. Cuando los síntomas psicóticos duran menos de un mes y no son tratados, estos deben ser diagnosticados solamente como un primer trastorno psicótico agudo. Si tiene algunos síntomas esquizofrénicos, se le puede poner de tipo esquizofrénico, pero ya más adelante, si dura hasta 6 meses, pasa a ser esquizofrenia. O sea, si estos síntomas no mejoran y duran más de 6 meses, ya se hace el diagnóstico de esquizofrenia. Y no deben ser consecuencia de depresiones ni de medicación neuroléptica. ¿Qué dice la evolución? La esquizofrenia pues se inicia en la adolescencia, con los síntomas prodrómicos que pueden durar días o años, hemos dicho, hasta que se hace manifiesto el cuadro. ¿Mm? Y si eso continúa, van a la cronicidad y al deterioro. En el episodio psicótico hay que considerar 3 fases: la aguda, la de recuperación y la estabilización. Hasta la aguda, con todo el cuadro florido, en la estabilización ya 6 a 8 meses con tratamiento, van a presentar por sobre todo ya síntomas negativos, los positivos se vuelven atenuados hasta que llegamos a la fase de estabilización. Aquí el paciente puede estar prácticamente asintomático, pero por ahí está un poco tenso, un poco ansioso, algo deprimido, insomnio. ¿Esto hasta cuánto va a durar? No se sabe. Si deja la medicación, el riesgo de que recaiga es alto y que la recaída sea mucho más fuerte. Generalmente el primer episodio suele ser agudo, abrupto, insidioso y puede que dure 1 o 2 años si no se le haya dado un tratamiento adecuado. Pasa desapercibido. El periodo crítico son los primeros 5 años. Los pacientes suelen recaer y eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque cada recaída involucra deterioro y ese deterioro no vuelve a lo que ha sido su estado previo de, entre comillas, normalidad. Entonces, si no se trata, si deja el medicamento, cada episodio implica mayor y mayor deterioro. La enfermedad va a avanzar con exacerbaciones y con remisiones. O sea, cada cierto tiempo, aún con el tratamiento, va a haber reagudización. Por eso es una enfermedad crónica reagudizante y deteriorante. Y dijimos de la depresión posipsicótica que puede haber, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico de la enfermedad es malo. ¿Cómo puede ser en algo mejorado el pronóstico? O puede darse así nomás sin. Cuando comienza tarde,
cuando comienza, ya pongamos a los 30 años. ¿No? No vamos a esperar a los 45, porque ahí hay que hacer diagnóstico diferencial con con el trastorno orgánico, psicótico orgánico esquizofreniforme. Cuando el inicio es agudo, cuanto más florido es el cuadro, el pronóstico puede mejorar. Cuando hay presencia de desencadenantes, algo aparatoso puede ser, ¿no? Cuando hay antecedentes premórbidos positivos, cuando hay síntomas depresivos, cuando está casado porque tiene una mejor red de apoyo, cuando tiene una familia, cuando tiene amigos. Las redes de apoyo de calidad son muy buenas. Cuando hay síntomas positivos es mucho, mucho mejor que cuando tiene síntomas deficitarios. Mm. Y cuando el diagnóstico y el tratamiento innegablemente es precoz y es permanente, es preferible tenerle con tratamiento todo el tiempo posible. Ahora, el deterioro cognitivo es un factor de muy mal pronóstico, ¿ya? Y eso es lo que se están utilizando ahora para poder hacer mejores ensayos de tratamiento farmacológico y de técnicas psicosociales. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con psicóticos secundarios o psicóticos orgánicos de causa conocida. Pongamos, vamos a hacer diagnóstico o diferencial con consumo de sustancias, con enfermedades metabólicas, con epilepsia del lóbulo temporal, con tumores y abscesos cerebrales, con tumores, con trastornos del ánimo o psicosis afectivas, con psicosis disociativas, con psicosis puerperales. De todo esto yo les he tenido ejemplos, pero dado la ausencia de ustedes de casi 30 minutos, yo no puedo detenerme en hacerles ejemplos ni mayor explicación. Así que espero que lean, espero que busquen explicaciones, porque yo las puedo preguntar. La falla no ha sido mía, la falla ha sido de ustedes. El diagnóstico diferencial también tiene que ser con el trastorno esquizofreniforme. Ahora, el trastorno esquizofreniforme pues dura menos de un mes y máximo 6 meses, entre un mes y 6 meses. Esquizofreniforme, de 1 a 6 meses. El psicótico breve puede durarles un día y menos de un mes. O sea, el psicótico breve es de un día a un mes y generalmente su recuperación es a lo de antes, a su normalidad. En el esquizoafectivo se va a mezclar con síntomas maníacos o depresivos, pero va a tener el pensamiento esquizofrénico. Ahora, en el esquizoafectivo podemos hacer pruebas terapéuticas, ¿no? ¿Esto es esquizoafectivo o es bipolaridad? Si yo le doy antipsicóticos y cede el pensamiento esquizofrénico, lo más esquizofrénico de síntomas positivos, entonces en realidad es bipolaridad. ¿Ya? En el trastorno delirante persistente, o sea, la paranoia, las ideas delirantes están ahí por lo menos en un mes y solamente no, están ellas están dirigidas. Yo tenía una paciente ahí que decía que la reina Isabel se ponía en el departamento frente a su ventana y que de ahí le espiaba. ¿Mm? Y que le mandaba mensajes. Le duró un mes. ¿Mm? El trastorno de personalidad esquizotípico, esquizoide, paranoide y límite de la personalidad tienen pequeñas psicosis de muy poco tiempo y de muy poca relevancia, ¿no? Pero pueden hacer psicosis. Por eso es que se hace el diagnóstico diferencial. El objetivo del tratamiento es la remisión sintomática, la recuperación funcional y la reintegración social. Es lo que dijimos en un comienzo, que ya no buscamos la remisión de síntomas y es un tratamiento integrado multidisciplinario. Bueno, yo les voy a explicar esto y sinceramente no puedo continuar porque yo sé que ustedes
también tienen cosas que hacer y yo he hablado con el doctor Ramos para suspender la clase o para terminar donde me dé el tiempo. Ya me he pasado 4 minutos. Las formas de tratamiento. Los tratamientos pueden ser biológicos o pueden ser psicológicos o los sociales. La hospitalización es para el paciente que no es manejable en casa y que nos trae riesgos de autolesión o heterolesión. También para precisar diagnóstico, también para valorar la severidad del cuadro por estos riesgos, para estabilizar la medicación, para tener una mejor medicación y también para seguridad del paciente por su conducta desorganizada, muy inadecuada, o también porque no tiene redes de apoyo familiar ni comunitario. Solo en estos casos se da la hospitalización. Los tratamientos farmacológicos son con antipsicóticos. Por algo, antipsicótico significa contra la psicosis. Van a tener una clase de antipsicóticos y yo espero que ahí lo aprovechen mejor. ¿Ya? Los antipsicóticos responden bastante similar a los síntomas positivos, más no a los negativos. Con los negativos, generalmente los que actúan mejor son los de segunda generación o atípicos o antagonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos. Y los que actúan bien sobre los síntomas positivos y sin dejar efectos secundarios extrapiramidales son los actuales antipsicóticos muscarínicos aprobados por la FDA en el año 24, como es Cabenfi, que viene a ser cloruro de xanomelina y trospio, perdón. La clozapina es el atípico especial para esquizofrenia resistente o refractaria. Aquí, en este cuadro, están los antipsicóticos de primera generación y segunda generación que los van a desarrollar en su clase. Los que están en amarillo son los que tenemos en nuestro medio. Es de primera generación. Son los que tienen eh, de duración larga, los neurolépticos de acción prolongada, que se dan cada cierto tiempo, se inyectan, son inyectables. Y los de segunda generación, que están con asterisco, son los que tienen vía oral en gotas y que son muy, muy efectivos. En cuanto, bueno, les voy a terminar. El tratamiento, se puede dar electroconvulsivo terapia, ¿en qué casos? En catatónicos, en riesgo suicida, en depresivos graves con riesgo suicida, en los que tienen un cuadro muy, muy florido, alucinados, agitados. ¿Para qué? Para no terminar con agotamiento. El agotamiento esquizofrénico da paro cardíaco, da infarto masivo de miocardio y el paciente se nos puede morir. Hemos tenido experiencias sobre eso, en que en el hospital se nos murió una paciente. Los tratamientos psicosociales son para desarrollar habilidades sociales, para lograr autosuficiencia, para que tengan habilidades prácticas y mejora la comunicación interpersonal. Con eso pueden mejorar su calidad de vida, llevar una vida más independiente. Ahí está lo que son habilidades sociales y por último la psicoeducación. La psicoeducación es educar, orientar al paciente y a la familia sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, sobre los cuidados que deba tener, sobre cómo detectar los síntomas prodrómicos o los que están próximos a una recaída, para también, por sobre todo, lograr la adherencia. Y bueno, eso es toda la clase. Me he pasado 9 minutos, les agradezco. Tienen bibliografía suficiente como para que lo busquen. Y ahí tienen los dos extremos son de una paciente esquizofrénica jovencita de 19, 20 años, Kate,
Y esto es de un pintor. Este es de un pintor que estuvo hospitalizado. Fíjense, su cabeza tiene como una ventana hacia el infinito y los otros son los ojos que ven. Agradezco la presencia de ustedes, que llegó a 31 y ahorita está en 22. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Doctora, disculpe, yo tengo una consulta antes de que termine la Sí, clase. dígame. Sí, dígame. ¿Podría repetir justo lo que mencionó acerca de que el tratamiento con un antipsicótico y después descartaba lo de bipolaridad? Algo así mencionó en 3 diapositivas anteriores, o 4 me parece. Ah, sí, cuando es un esquizoafectivo. Cuando es un esquizoafectivo, ¿ya? Se puede hacer una especie de prueba terapéutica. Se llama prueba terapéutica. Entonces, el esquizoafectivo tiene síntomas, signos de esquizofrenia y síntomas afectivos, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Pero son síntomas que lo hemos visto también en la clase de afectividad. Ya la depresión, la manía, esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos, porque hay esquizoafectivos de tipo maníaco y hay esquizoafectivos de tipo depresivo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos, supongamos, un esquizoafectivo tipo maníaco, está con el pensamiento esquizofrénico, está delirante, está alucinado, pero también está acelerado, verborreico, hiperactivo, hipervital, no duerme, está todo así, entonces nosotros le damos antipsicóticos. Le damos antipsicóticos. eh, yo suelo usar, a mí me encanta el haloperidol, que a pesar de ser de primera generación, no solo es más barato, sino que es contundente, ¿ya? Eh, Le damos el antipsicótico, el que ustedes quieran elegir, ¿y qué sucede, no? La mayoría de veces cuando es esquizofrénico, persiste, persiste el cuadro o de pensamiento esquizofrénico, de las alucinaciones, y eso persiste y se va pagando la hiperactividad, esas cosas. Pero si es afectivo, lo que se va a pagar es la parte esquizofrénica. ¿Ah? Entonces, uno ahí lo utiliza como prueba terapéutica, porque en algunos es difícil. Hay virajes, hay virajes en esquizofrenia y eso se ve con la experiencia clínica, donde uno dice, este es un esquizofrénico paranoide, tantos años esquizofrénico, pero de repente este esquizofrénico nos viene acelerado, maníaco y también esquizofrénico. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me he equivocado en el diagnóstico? Es un bipolar al que le he diagnosticado esquizofrenia, pero carambas, ha tenido esto y esto para pensar esquizofrenia. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces yo hago una prueba terapéutica con los antipsicóticos y ahí puedo dilucidar un poco y le hago el seguimiento para tener más claridad diagnóstica. Es por sobre todo para eso. No sé si me he dejado entender. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, Piero, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco sobremanera y les pido por favor puntualidad. Yo suelo poner en víspera todo como para que ustedes puedan leer y también suelo poner las horas. La hora es 10 para las 2. Comienzo hora exacta, pero a veces sale 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque el sistema no me permite poner 10 para las 2 en el reloj. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctora.